Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y amén, pues hemos cantado al Señor en este día, hermanos. Vamos a meditar en el mensaje de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y como sabemos, amén, este día pues vamos a celebrar Santa Cena, la última cena, la mesa del Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y vamos a orar para que Dios nos ministre en su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es verdad y es vida, Padre amado. Hemos cantado en este día, Señor soberano, aleluya. Y Padre amado, hemos celebrado, nos hemos regocijado, hemos cantado todos juntos aquí a tu nombre, a tu gloria, Padre amado, porque tú lo mereces, aleluya. Gracias, Padre amado, aleluya, porque sabemos, Dios nuestro, que tú pones, Dios mío, atento tu oído, Padre, y te alegras, te deleitas, te regocijas, Señor, con las alabanzas que traemos delante de tu presencia, aleluya. Sí, Padre, Dios del cielo, juntamente con los ángeles, Dios del cielo, celebramos. Sí, Padre amado, y tú te alegras y te regocijas, y Dios del cielo, nosotros nos regocijamos delante de ti. Sí, Padre amado, aleluya, y en esta hora queremos regocijarnos, alegrarnos, Padre, con tu palabra. Ministranos, Padre, con tu palabra, porque Dios del cielo la necesitamos siempre. Muchas gracias por hacerlo y te adoramos por ello en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor hermoso, aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, en este día, meditando en el mensaje, vamos a leer en el capítulo 6 de el Evangelio según el apóstol Juan. Amén. Y si a usted no le molesta, pues podemos decir San Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Quiero decirle, hermano y hermana, amén, que esta semana, de martes a viernes a las 6 de la mañana tenemos nuestra oración matutina. Martes, miércoles, jueves y viernes. Aleluya. Lógico que siempre cuando es día de vacación no abrimos esa oración, debido a que los hermanos a veces tienen que salir temprano, amén, para algún lugar con la familia, amén, y ellos pues oran en el camino, aleluya, amén, porque siempre es más de una hora de viaje, aleluya, amén. Y para el próximo domingo nos va a estar ministrando nuestro hermano pastor René Beltrán. Amén, va a estar con nosotros y esperamos, amén, que Dios traiga palabra y nos ministre, y aquellas vidas que, amén, vengan sin haber aceptado a Jesucristo, aleluya, puedan aceptar a Jesucristo, amén, gloria al nombre de Jesús. Así es que, amén, esos son los anuncios que tenemos para este día, hermanos y hermanas, amén. ¿Hay algún anuncio especial? No, aleluya. Y en el capítulo 6, hermanos y hermanas, amén, vamos a estar meditando en el mensaje de la palabra del Señor. Y luego vamos a ver el capítulo 22 de San Lucas, verso 7 en adelante, amén. Y hemos escogido estos pasajes en este día, hermanos, por la Santa Cena, aleluya. Ya que cuando nosotros leemos de los versos 47 al 58 del Evangelio según San Juan, capítulo 6, vemos que el Señor está presentándose como el Salvador, el Mesías. Hermanos, qué bello es entender, qué bello es ver el interés de Dios. Amén. Es el interés de Dios por nosotros, los humanos. Porque Dios tiene suficientemente creación, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, para que lo alaben y le adoren, aleluya. Pero en medio de todo eso, hermano y hermana, amén, cuando Dios hizo al hombre, que está escrito en Génesis, aleluya, amén, no es leyenda, es historia, amén, el principio de la humanidad, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, aleluya, amén, y comenzó la creación al orden, verdad, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y cuando Dios dijo hagamos al hombre, Él dijo claramente hagamos al hombre a nuestra imagen
conforme, o sea, que se parezca, que se vea, que sea así como nosotros, conforme nuestra semejanza. O sea, es una creación especial. Y aquí cuando nosotros leemos en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, hermanos y hermanas, lo que nos presenta Juan el apóstol, lo que vemos, el interés de Dios por la humanidad, vemos que exactamente Jesucristo se presenta como lo que celebramos en la Santa Cena. Presenta su cuerpo y presenta su sangre. De tal manera que conforme nosotros leemos estos pasajes, hermanos y hermanas, vemos algo que existe en la actitud aún de sus 12 discípulos que él estaba educando, enseñándoles, instruyéndoles, capacitándolos para el ministerio. Vemos que el verso 59 en adelante dice el 60, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Ahora, ¿cuál es la palabra dura, hermanos y hermanas? La palabra dura que ellos están hablando, porque tenemos que entender que todo esto es traducción, yo lo repito y lo repito, amén. Es otro lenguaje cultural, amén. Los hebreos, los judíos, aleluya. Y para ellos era discernir eso, que Jesús presenta su cuerpo para que la gente se lo coma y su sangre para que la gente se la beba. Entonces lo que quieren decir con esto, dura es esta palabra, es ¿cómo es eso que vamos a comernos su carne y vamos a beber su sangre? Pero así es la expresión. Amén. Dura es esta palabra. Y entonces dice, ¿quién la va a oír? O sea, hacer oír significa, o nos habla también de la lógica, del entendimiento. Y eso en parte quiere decir esto, ¿quién la va a oír? ¿Quién va a entender esto? Que nos vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre. Y conforme seguimos leyendo más adelante, expresa eso, amén. Aleluya. Dice en el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿El qué? El entender las palabras de vida eterna. Para venir a Dios, hermanos y hermanas, amén, hay una revelación, iluminación, entendimiento que Dios nos da. Y eso comienza, hermanos y hermanas, con la fe o creyendo primeramente en Dios y luego a quien envió Él como Salvador. Cuando el apóstol Pablo escribe sobre esta situación, él lo explica bien claramente diciendo que entonces esto para el judío es tropiezo. Es tropiezo porque entonces viene a cumplirse esto cuando Jesús es clavado en la cruz. Y fue escrito, maldito el que es colgado en el madero. Vemos en los escritos, hermanos, capítulo 15, capítulo 16 del libro de los Hechos, que el apóstol Pablo ministraba en la iglesia de Corinto, en Éfeso, y los días de reposo estaba en las sinagogas. Y en las sinagogas él presenta, porque es un rabino,
Es un hombre de respeto en las Escrituras porque es criado con uno de los mejores maestros de su tiempo, Gamaliel. Era un hombre de respeto y Pablo aprende de él. Pues es lógico que es una persona de respeto. Se pagó muy caro para que él estudiase ahí. Porque es entendible, amén, que el apóstol Pablo venía de una familia posiblemente no amén, de la clase alta, pero sí tenía mucha comodidad económica. Y es por eso, amén, que este rey Agripas y aún Antipas, amén, lo tenía en cárcel, lo hacían venir todos los días y querían ver qué podían sacar de él, porque pensaba, amén, que todavía tenía derecho a las herencias de sus padres, pero lo habían desheredado por causa de Jesucristo. Amén, veían que venían sus familiares, estas personas jóvenes a visitarle y sabían que había dinero ahí y querían sacar dinero. Pero Pablo había sido desheredado, aleluya. Pero entonces Pablo, los fines de semana, el día de reposo, en Éfeso, en Corinto, iba a las sinagogas y, vuelvo a repetir, como rabino, pues presentaba al Mesías. Aleluya. Algunos creían, otros no creían. Para muchos era tropezadero cuando presentaba que el Mesías tenía que sufrir. Y cuando decía que había sido crucificado en la cruz, pues entonces era el tropezadero. ¿Cómo tú vas a creer eso? Y amén, se levantaba el argumento. Para el griego, presentarle que el Dios que salva había sido crucificado en la cruz y sangre había vertido, y con esa sangre fue vertida para la salvación, pues entonces es una locura. ¿Cómo tú vas a creer eso? Que un Dios va a sangrar. Y hermanos y hermanas, cuando nosotros vemos, amén, este capítulo 6 y aún parte del capítulo 7, hermanos, vemos, amén, la reacción de los que escuchaban, del judío, del judaizante. Lo vemos su reacción, diciendo, esta persona está loca. Y eso es parte de lo que quiere decir dura es esta palabra. Aleluya. Y entonces vemos desde el verso número 47, amén, al 58, que dice así las escrituras, hermanos, de Juan capítulo 6, aleluya. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y se acabó. Aleluya. Si una persona quiere vida eterna, si una persona quiere partir para el cielo cuando deje este cuerpo, necesita a Jesús. De lo contrario, no hay vida eterna. Jesucristo fue bien claro cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos muchas religiones, millones de dioses, pero hay un solo Dios verdadero. Y para llegar a ese Dios verdadero es Jesús. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. El que cree en mí. Aleluya. Ahora, ya con esto en mí, aleluya. Claro que nosotros no lo vemos aquí, pero Jesús está hablando en el idioma, en el hebreo. Cuando les dice en mí,
es lógico que le está diciendo, yo soy. Y cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le dice, ¿quién eres tú? Pues Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces, es lógico que el judío en ese momento, cuando le dice, el que cree en mí, está poniéndose como el único camino. No hay otro. Como yo soy. Yo soy. Eso es lo que quiere decir en mí. Ellos lo entendieron. Nosotros no lo vemos aquí, amén, por causa de que nosotros no entendemos las expresiones, ¿verdad? Pero esto significa yo soy. Y es por eso que Jesús les dice vida eterna. Hermanos y hermanas, conforme nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta uno de los primeros milagros que Jesús hizo. Y es cuando está reunido en esta casa. Y estando reunido en esta casa estaba mucha gente ahí. Y llegar hasta frente donde estaba Jesús prácticamente era imposible. Entonces estas personas que llevaban a su vecino, hermano, amigo, como sea, amén, pero su persona conocida, amén, querían ponerlo frente a Jesús porque la fe de ellos era que si Jesús ponía su mano sobre él, este hombre iba a caminar nuevamente. Entonces vieron la imposibilidad de llevarlo a Jesús en medio de toda la gente. ¿Quién? Y entonces nos dice las escrituras que por el techo quitaron el tejado, abrieron hueco y lo bajaron justamente frente donde Jesús. Y cuando Jesús lo ve, lo que le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús está perdonando los pecados de esta persona que está ahí. Aleluya. Yo no le puedo decir eso a usted, hermano y hermana, amén. Porque, ¿quién soy yo para decirle a usted, un hombre? ¿Quién es un hombre para decirle a usted, mira, tus pecados te son perdonados? Ya no tienes pecado más. Aleluya. Ahora, en el concepto griego, hermanos y hermanas, que lo han metido en la iglesia cristiana muchas veces, amén. La persona, porque todos supuestamente tenemos algo de Dios y somos semejantes a los, no a Dios, sino a los dioses. Podemos remitir pecados, o sea, perdonar pecados de personas. Y ese concepto se mete en la iglesia en la Edad Media. Y ya, muchas personas piensan eso, que entonces te perdono tu pecado, solamente tienes que hacer esta obra. Y haciendo esta obra o haciendo estos sacrificios, hazlos y te perdono tus pecados. Aleluya. Basado en lo que Jesús le dijo a Pedro. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y Pedro es la piedra, Jesús es la roca. Aleluya. Hermanos y hermanas, en el concepto griego, teniendo eso del perdón de pecados por los hombres, pues entonces aplicándolo a la iglesia, vuelvo a repetir, muchos lo aceptan. Pero cuando esta persona está frente a Jesús, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El concepto judaico, en su religión, en su entendimiento, eso entonces, ¿quién es este que se atreve a decirle a una persona, tus pecados te son perdonados? Aleluya.
Vemos en la narración de las Escrituras, hermanos y hermanas, que siempre en el Evangelio de San Juan, que cuando Jesús entendió la murmuración que había entre ellos, dijo: para que ustedes vean y sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate. Pero antes de eso les dice que es más fácil decir: hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues cuando da la orden a este paralítico que se levante, que volviese donde estaba reposando, amén, el milagro ocurrió. Y para esta gente, amén, eso fue algo que se extrañaron. Algo que dijeron: ¿cómo es esto? Si primeramente había, por así decirlo, blasfemado, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y eso es exactamente, hermanos y hermanas, amén, lo que vemos aquí en este verso número 47 de Juan capítulo 6. Y no solamente lo dice de cierto, sino que lo vuelve a repetir, la ley de la repetición. Cuando en las Escrituras encontramos la ley de la repetición 2 veces, de cierto, es que no hay de otras. De cierto. Y el judío entendió cuando vuelve a escuchar nuevamente: de cierto. En su primer mensaje, hermanos y hermanas, amén, cuando vamos al libro de los Hechos, el apóstol Pedro, predicando el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de redención de Dios para la humanidad, él fue bien claro cuando dice: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Fue bien claro el apóstol Pedro ello. Solamente es Jesucristo. Y entonces, en esta ley de la repetición, verdaderamente, les digo claramente: no hay de otras. No hay otro camino. Ustedes no pueden ser salvos de ninguna de otra manera. De cierto os digo, tienen que creer en mí. O sea, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso es lo que celebramos hoy día, hermanos, en la mesa del Señor, en la Santa Cena, la mesa de la comunión. Que en Jesucristo hemos experimentado, hemos adquirido la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Y de la manera en que el Señor presenta esta vida eterna, seguimos leyendo que lo presenta por medio de su cuerpo y de su sangre. Y ese es más el problema todavía, porque sigue diciendo: yo soy el pan de vida. Ahora, lógico que todos comemos pan, amén, porque nuestro cuerpo necesita alimentarse, aleluya, y amén. Tenemos que nutrirnos, aleluya. Cuando hablamos de pan, no estamos hablando del pan moderno, amén, que está todo adulterado, amén, y lleno de tanto para inflarlo y todo lo demás, amén, sino que estamos hablando, hermanos y hermanas, amén, de aquello que Dios creó, que no ha sido alterado. Que en esos tiempos, cuando se sembraba el trigo, pues era trigo puro. La tierra germinaba, amén, el buen trigo, aleluya. En este tiempo nosotros sabemos, amén, cómo ha sido adulterado muchos granos, aleluya.
Pero aquí Jesús se presenta como el pan de vida. Es necesario comerlo. El que tiene hambre, venga y coma, dijo Jesús. Aleluya. Ahora, hermanos y hermanas, si nosotros no comemos, amén, y no estamos ayunando, puede pasar un día, 2 días, 3 días, nuestro cuerpo posiblemente pueda resistir, 4 días, 5 días. Gloria a Dios, aleluya. Amén, así es, gloria a Dios, aleluya. Sí, amén, así es, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Amén, así es, aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo Jesús, aleluya. Hermanos y hermanas, cuando comemos pan, nos alimentamos y nuestro cuerpo se pone fuerte. Pero si no lo comemos, pues entonces lo que sucede es que nuestro cuerpo se debilita. Ahora, a la manera en que el Señor presenta aquí el pan, no es solamente de un mantenimiento de un cuerpo físico, sino, escuche bien, lo presenta como una necesidad, necesario. Lo está presentando como aquello que lo necesita. Ahora, el pan material, y conforme seguimos leyendo el verso número 49, el que nos dice así, el verso número 49, hermanos y hermanas, amén. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Dice, se murieron. Entonces, exactamente, hermanos y hermanas, ese es el pan que nosotros comemos para nuestro cuerpo físico. Pero entonces viene Jesús y presenta el pan que Él es. Y dice, el 50, este es el pan que descendió del cielo para que de Él, que el que de Él coma, no muera. Ahora, vemos el contraste total. El pan que comieron en el desierto, el pan que comemos diariamente o una vez a la semana. Amén. Aleluya. No es para tener vida eterna, sino para alimentar el cuerpo físico. Pero ahora el Señor está presentando el pan que necesita la vida para tener vida eterna. El pan de materia nos mantiene el cuerpo físico. Pero este cuerpo físico no va a vivir para siempre. Pero exactamente, hermanos y hermanas, y toda persona que escucha, es el cuerpo espiritual, el alma a la cual Jesucristo se refiere aquí, ahora mismo, y lo tenemos en el verso número 50 nuevamente. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y sigue diciendo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Aleluya. Ahí se presentó. Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Por qué causa?
Porque ya lo había dicho. Ya se lo había dicho a este hombre religioso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que obtenga, que tenga la vida eterna. Y eso es lo que el Señor está presentando, aleluya. El que cree en mí, verso número 47, tiene vida eterna. Y eso es lo que celebramos hoy día, hermanos, en la mesa de comunión. La vida eterna que hemos tenido, que hemos logrado, no por nosotros mismos, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hemos heredado la vida eterna. En la religión humana, aleluya, en la religión humana, hermanos y hermanas, cuando la persona no ha entendido estas verdades, usted le pregunta, ¿pero usted va para el cielo? Y supuestamente tiene una religión, amén. Y le dice, nadie sabe si va para el cielo. ¿Y cómo usted sabe que usted es salvo? Y como a veces nos ven los defectos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Amén. Aleluya. Amén. Y lógico que tenemos que tratar de ser lo mejor, amén, con nuestra vida, con nuestras actitudes, con la manera de conversar, amén, todo para la gloria del Señor, ¿verdad? Aleluya. Pero como humanos, hermanos y hermanas, amén, amén, ¿verdad? Solo hablando de nuestro temperamento, aleluya. Amén. En nuestros temperamentos hay buenas cualidades y cualidades de debilidades, aleluya. Y a veces, amén, ¿verdad? Se manifiestan. Solamente con eso, hermano y hermana, amén. Pero cuando Dios ve nuestras vidas, la ve por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nos ve como sus redimidos, nos ve como sus hijos, sus hijas, y se alegra con nosotros. Pero usted le pregunta a estas personas y le dice, ¿usted tiene vida eterna? Nadie sabe si va para el cielo. Pero en Jesucristo, hermanos y hermanas, nosotros estamos plenamente convencidos. La palabra de Dios nos asegura. El Espíritu de Dios en nuestro espíritu nos da testimonio de la vida eterna que hemos adquirido en Cristo Jesús. O sea, aquí Jesús, hermanos y hermanas, amén, les está garantizando a las personas que están ahí, que han creído en Él, que Él les da la vida eterna. Aleluya. Y que por eso presenta su cuerpo. La expresión aquí, hermanos y hermanas, amén, conforme la traducción, aleluya, es verso número 52. Los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Aleluya. ¿Por qué causa? Porque él lo había dicho ya, verso 51. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea, mi cuerpo. La expresión, la traducción es carne. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Los judíos contendían entre sí. Muchas personas contienden de la salvación. Pues nadie sabe quién es salvo. Aleluya. Hermano y hermana, posiblemente usted diga, van a haber muchas sorpresas aquel día, y es cierto, van a haber muchas sorpresas. Pero
Da el Espíritu Santo testimonio a su espíritu que usted ha heredado la vida eterna. ¿Está usted plenamente convencido, convencida de que la vida eterna está en su vida? Después de que Jesucristo ha hecho su sacrificio, que las Escrituras, la misma boca de Dios que nos ha dado su beso, ¿verdad?, a nuestra alma, amén, conforme meditamos la última semana, amén, oh, si Él me besase con los besos de su boca, aleluya, amén. Después de que Dios nos ha besado con amén, los labios de su boca a nuestra alma y ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios, ¿hay dudas en su vida de que si usted parte hoy día va a la presencia de Dios? Si hay dudas en este día, tienes que sacudirse de esas dudas. Si usted está en Cristo Jesús, porque Dios le ha garantizado la salvación. Usted ha creído en Cristo Jesús. Y es bien clara la Escritura cuando dice: de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso es lo que hay en nosotros, hermanos y hermanas. Vida eterna. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no. O sea, este día, festejando, celebrando la mesa de la comunión, usted tiene que alegrarse y regocijarse, dando gloria a Dios por la vida eterna que mora en usted, que mora en mí, que mora en cada uno de nosotros, aleluya, en Cristo Jesús. Es por eso, amén, necesario la participación, la celebración de la mesa de la comunión, para dar testimonio de lo que hay en nosotros, vida eterna, conquistada en la cruz. Sí, claro, ya hemos leído aquí, amén, lo que les había dicho al principio, ese asombro, esa reacción, hay palabras, amén, que no, ¿verdad? Aleluya, que es bien difícil explicarlo, amén, pero se hizo un alboroto. Aleluya. Fue un escándalo, amén, que Jesús dijo: mi carne. Sí. Los judíos, pues dice aquí, contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si ustedes no comen la carne del... Aleluya. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos? Dice la Nueva Versión Internacional, aleluya, y dice que la Nueva Versión Internacional, dice: les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne, ¿y cómo dice ahí? Si alguien tiene la versión internacional. Aleluya. Hermanos, yo sé que muchas veces, amén, estos conceptos, las traducciones, no nos dejan ver a nosotros muchas veces, amén, lo que está ocurriendo. Pero sí hay algo, hermanos y hermanas, amén, que Jesucristo está frente al Senado, al Sanedrín, al concilio. Y ahí está el sumo sacerdote entre ellos. Entonces, interrogaban a Jesús.
Y una de las cosas que Jesús les dice es esto: la profecía del Mesías, del Hijo de Dios. Cuando Daniel ve a venirlo entre las nubes, Daniel lo vio y lo escribió. Y entonces Jesús les dice en ese momento: cuando ustedes vean al Hijo del Hombre venir en las nubes, Jesús les estaba diciendo: cuando me vean a mí venir en las nubes. De tal manera que el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras y dice: este ha blasfemado haciéndose Dios. Y eso es lo que Jesús les dice en este momento a todas estas personas que están ahí. Cuando las personas le dicen, aleluya, porque es que leímos Nueva Versión Internacional y si buscamos otra versión, si cambian eso, pues la versión no es correcta. Amén. ¿Por qué leímos? Ya le explico, aleluya. Cuando Jesús les dice: ustedes van a comer mi carne, yo entrego mi carne, yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿cómo puede darme su carne? Entonces Jesús viene y le dice, verso 53, de cierto les digo, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre. Y ese es otro escándalo. Ya se habían escandalizado de que estaba presentando su cuerpo para que se la comiesen, pero ahora viene este otro concepto: el Hijo del Hombre. Y es por eso, amén, que vemos la Nueva Versión Internacional, que también lo pone de la misma manera. Ahora, ¿por qué se lo digo esto? Porque esto es muy importante. Jesús se está presentando como el Mesías que iba a salvar a la humanidad y que absolutamente nadie podía ser salvo sino por él. Aleluya. Y ahora sigue Jesús diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y con esto el Señor les está dejando bien en claro a todos los que están en su religión en ese momento, que su religión no puede salvarlos, pero Él sí, que lo necesitaban a Él para ser salvos. Hermanos y hermanas, esto es lo que celebramos por medio de la mesa de la comunión, que Jesucristo ofrece su cuerpo para la salvación del mundo. Dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sin Jesús no hay vida. La vida eterna está solamente en Jesús. Desde el momento en que el hombre peca, por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios mostró su amor para con nosotros
que siendo aún pecadores, viene Jesús y se presenta como el Salvador. Hermanos y hermanas, esto es lo que celebramos hoy. Verso número 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y ahora, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y este es, hermanos y hermanas, el otro propósito de la mesa de la comunión. Que celebramos, regocijamos, aleluya, los unos a los otros, amén, nos regocijamos en la mesa de la comunión. Damos testimonio de la vida eterna. Pero a la misma vez, hermanos y hermanas, amén, Jesucristo habló que al participar esto, nosotros permanecemos en Él. Por eso es necesario que la iglesia, usted como miembro del cuerpo de Jesucristo, aleluya, participe de la mesa de la comunión. Porque está garantizado por las palabras del Señor que haciéndolo permanecemos en Él. Y Él, Jesús, como dice aquí, y yo en Él. Jesucristo permanece en nosotros. Aleluya. Y eso es lo que festejamos, hermanos y hermanas, amén, en la mesa del Señor. Nuestra salvación. Y es importante participar, porque esto es parte de la garantía de que permanecemos en Él. Aleluya. Por lo cual, en este día, hermanos y hermanas, amén, para celebrar, aleluya, y pedirle que pasemos todos adelante, amén. Quiero leer lo que sucedió esa noche que fue instituida la cena del Señor, amén. Entonces nos dice en el verso 7 en adelante: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, verso número 8, Lucas capítulo 22, verso número 8. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta casa donde él entrase. Y decide el padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso número 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues, hallaron como lo había dicho el Señor y prepararon la Pascua. Entonces, verso número 14. Ya era la hora, se sentó Jesús a la mesa y con él se sentaron también los 12 apóstoles. Verso número 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos, por la mesa de comunión. Gloria al Señor por esa noche que el Señor instituyó la cena del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, por tu palabra, aleluya, muchas gracias. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre,
por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando May1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.